Benito Juárez, nacido en 1806 en el pueblo de San Pablo Guelatao, Oaxaca, enfrentó desde niño la adversidad al quedar huérfano. Durante su infancia trabajó en el campo y solo hablaba zapoteco, su lengua materna. A los 12 años decidió buscar educación y se trasladó a la ciudad de Oaxaca. Allí, un generoso encuadernador llamado Antonio Salanueva le ofreció alojamiento, empleo y la posibilidad de estudiar, lo que marcó el inicio de su camino hacia el conocimiento. En 1821 ingresó al seminario, donde cursó materias de gramática y teología. Posteriormente, estudió Derecho en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, obteniendo su título de abogado en 1834. Su carrera política comenzó con su elección como gobernador interino de Oaxaca en 1847, convirtiéndose en el primer gobernante indígena en la historia independiente de México. Juárez mostró convicciones firmes al enfrentarse a Antonio López de Santa Anna, lo que le costó el exilio en Cuba y Nueva Orleans. Allí se unió a otros liberales mexicanos que abogaban por la separación Iglesia-Estado y la modernización del país. Al regresar, apoyó el plan de Ayutla que culminó con la caída de Santa Anna. En el gobierno de Juan Álvarez, Juárez fue nombrado ministro de Justicia, destacándose por la promulgación de las leyes de reforma. En 1857 asumió la presidencia de la Suprema Corte de Justicia y, tras un golpe conservador, se convirtió en presidente de la República. Durante la Guerra de Reforma, defendió los ideales liberales y promulgó leyes fundamentales que transformaron al país. En 1862, las fuerzas mexicanas derrotaron al ejército francés en la Batalla de Puebla, aunque la intervención continuó. Con el respaldo de Estados Unidos y la retirada francesa, Juárez logró reinstaurar la República. El legado de Benito Juárez no solo se define por sus logros políticos, sino también por su incansable lucha por la igualdad y la justicia en un país marcado por profundas desigualdades. Durante su vida, defendió la idea de que las leyes deben ser el pilar que guíe a una sociedad, sin privilegios para ningún sector, incluyendo a la Iglesia y al ejército. Su famosa frase "el respeto al derecho ajeno es la paz" resume su visión de un México libre, soberano y en armonía. Juárez enfrentó grandes desafíos, desde guerras civiles hasta la intervención extranjera, pero nunca renunció a sus ideales. La promulgación de las leyes de reforma marcó un antes y un después en la historia del país, sentando las bases para un gobierno laico y moderno. Estas leyes no solo limitaron los privilegios de instituciones poderosas, sino que también promovieron la educación y el desarrollo social. Al final de su vida, Benito Juárez dejó un México que, aunque seguía enfrentando dificultades, había avanzado hacia una sociedad más igualitaria y justa. Su muerte en 1872 cerró un capítulo crucial en la historia del país, pero su legado perdura como un ejemplo de perseverancia, liderazgo y compromiso con los ideales republicanos. Tras la restauración de la República en 1867, Benito Juárez fue reelegido presidente de México, superando al general Porfirio Díaz, quien sería uno de sus mayores rivales en los años venideros. Durante su mandato, Juárez trabajó para consolidar las reformas que buscaban un país más equitativo y con un gobierno laico, aunque no estuvo exento de controversias. En 1871, volvió a postularse para la presidencia, enfrentándose nuevamente a Porfirio Díaz y a Sebastián Lerdo de Tejada. A pesar de su victoria en las urnas, las acusaciones de fraude ensombrecieron su reelección. Esto provocó que Díaz se levantara en armas bajo el lema de no reelección, un movimiento que marcaría el inicio de una lucha política interna. Mientras esta rebelión se mantenía activa, Juárez sufrió problemas de salud que lo llevarían a su fallecimiento el 18 de julio de 1872 en el Palacio Nacional. Su muerte cerró una era de transformaciones que habían forjado un México más fuerte frente a las adversidades, pero también un país lleno de desafíos por superar. El legado de Benito Juárez trascendió las fronteras de su tiempo. Con su liderazgo, México resistió invasiones extranjeras y enfrentó conflictos internos, consolidando una república que sentaría las bases del México moderno. Fue un defensor incansable de la igualdad, la libertad de pensamiento y la justicia, dejando como herencia un país que comenzaba a definirse como una nación independiente, unida y basada en el Estado de Derecho.
El impacto de Benito Juárez no solo se mide por los cambios políticos y legales que impulsó, sino también por su simbolismo como un líder que superó barreras sociales y culturales. Siendo de origen indígena zapoteca, su ascenso a la presidencia rompió paradigmas en una época donde las diferencias de clase y etnia marcaban profundamente a la sociedad mexicana. Juárez es considerado un pilar del liberalismo mexicano. Sus políticas buscaron transformar un México que arrastraba las desigualdades del virreinato y enfrentaba las consecuencias de la inestabilidad política del siglo XIX. Con la promulgación de las leyes de reforma, no solo buscó separar a la Iglesia del Estado, sino también garantizar derechos básicos como la libertad de culto y la igualdad ante la ley. A pesar de los logros de su gobierno, Juárez no estuvo exento de críticas. Su insistencia en mantenerse en el poder generó tensiones con figuras como Porfirio Díaz, quien eventualmente lideraría el país durante un largo periodo de dictadura. Sin embargo, Juárez siempre sostuvo que su lucha estaba orientada a consolidar una república fuerte y soberana. Después de su muerte, el 18 de julio de 1872, su legado continuó influyendo en las generaciones venideras. Juárez dejó un país con instituciones más sólidas y un camino trazado hacia la modernidad. Su ejemplo de tenacidad y compromiso con los ideales republicanos lo convierten en un referente no solo para México, sino también para América Latina. Hoy, su nombre resuena como un símbolo de la lucha por la igualdad y la justicia. En cada rincón del país, monumentos, escuelas, avenidas y plazas llevan su nombre como homenaje a un hombre que dedicó su vida a construir una nación más justa. Benito Juárez es más que un personaje histórico, es una fuente de inspiración para quienes creen en el poder transformador de la educación, el trabajo y la justicia. En la actualidad, Benito Juárez es recordado como un héroe nacional y símbolo de la resistencia contra la opresión. Su vida inspira a generaciones a creer en el poder del esfuerzo, la educación y la justicia para construir un futuro mejor. En cada rincón de México, su memoria vive en monumentos, calles, escuelas y en la conciencia colectiva de un pueblo que sigue buscando el camino hacia la paz y la prosperidad.